¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta última clase sobre la Revolución Mexicana. El día de hoy hablaremos sobre este último periodo del movimiento revolucionario, el cual hemos titulado El triunfo del ejército constitucionalista y Congreso Constituyente, periodo que abarca de 1914 a 1917. Habíamos mencionado en la clase anterior que en la Convención de Aguascalientes nuevamente se revelaron esas fracturas internas en el movimiento revolucionario porque Venustiano Carranza pues no le gustó la idea de dejar su puesto como primer jefe del ejército constitucionalista y haber sido destituido también como presidente provisional al haberle quitado el poder ejecutivo. Y a partir de ahí, a finales de 1914, pues se van a generar dos bandos otra vez. Nuevamente va a continuar la revolución, porque por un lado va a estar el bando carrancista o constitucionalista, que son aquellos que defienden o quieren que Carranza continúe con el cargo de primer jefe del ejército constitucionalista y que siga manteniendo el poder ejecutivo. Y vamos a ver que Carranza va a contar con dos aliados militares que van a ser Álvaro Obregón y Pablo González, mientras que por otro lado vamos a tener al otro presidente que fue elegido por la Convención de Aguascalientes como presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, que va a contar con el respaldo militar pues de estas dos figuras muy conocidas que son Francisco Villa, conocido como el Centauro del Norte, y Emiliano Zapata, como el Libertador del Sur, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos dos bandos que se van a enfrentar a partir de ese momento, los convencionalistas en contra de los constitucionalistas, o carrancistas, como los quieran llamar. Entonces vamos a ver este mapa porque nos indica que para diciembre de 1914, lo que ustedes pueden ver de color naranjita, amarillito, es todo el territorio que estaba ocupado al principio por los convencionalistas y el color lila pues era el territorio ocupado por los constitucionalistas. Entonces al principio parece como que los constitucionalistas la tienen las de perder, pero quiero que observen algo. Vean que la ubicación del ejército constitucionalista es bastante clave y de hecho va a obrar a su favor porque vamos a ver que Carranza pues ahora sí que Álvaro Obregón y Pablo González están ubicados en una posición bastante estratégica porque ellos van a ocupar la zona pues para empezar, Carranza va a trasladar su gobierno a Veracruz, van a ocupar entonces Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, toda la costa del Golfo de México y también algunos lugares en el norte, unos poquitos nada más, y también varios lugares en la zona o en la costa del Pacífico. Y esto es muy importante porque esto le va a ayudar a Carranza, por un lado, porque al tener acceso al mar, pues esto, y además a regiones donde se caracterizaron estas regiones por la producción o la exportación de productos como claves que habíamos dicho que el enequén, por ejemplo, en la zona yucateca, o la extracción del petróleo en la zona costera del Golfo de México, pues al dominar Carranza o el ejército constitucionalista de estas regiones, pues pudo Carranza seguir vendiendo, consiguiendo estos productos y venderlos al extranjero y conseguir recursos a sí mismo, o sea, negociar y poder tener ingresos para conseguir armamento en el extranjero, ¿no? Porque está controlando las costas, ¿no? Y a través de ahí pues se mueven los productos como el enequén, la extracción de petróleo y llega más fácilmente pues armamento para su ejército, pues que le compraban a Estados Unidos u otros países europeos. Entonces están bastante bien ubicados, mientras que vamos a ver que en contraste las fuerzas de Zapata, sobre todo, y de Villa, pues por un lado Villa sí, está bien ubicado en el norte, está en la frontera con Estados Unidos y podía abastecerse fácilmente en la frontera, pero vamos a ver que en el sur el ejército libertador de Zapata va a batallar más porque pues es un ejército de campesinos y casi siempre el ejército zapatista batalló para conseguir pertrechos de guerra
porque pues usaban las armas que tenían los rancheros, los campesinos y las que les arrebataban a los enemigos, ¿no? Pero nada más, era muy difícil. En el sur el ejército zapatista siempre va a estar batallando y además va a ser un ejército que, a diferencia del ejército villista en el norte o del carrancista, no se va a poder mover mucho, no va a poder tener mucha movilidad, no como Villa que se mueve desde el norte hasta el centro rápidamente y luego usan el ferrocarril, no. Zapata va a batallar mucho más porque su ejército es un ejército de campesinos y eso va a ser, por un lado, su debilidad y su fortaleza. Su debilidad porque pues no tienen muchos recursos, no están en una ubicación estratégica como para conseguir o comprar el armamento de manera fácil a Estados Unidos, por ejemplo. Van a batallar mucho con conseguir pertrechos, pero su fuerza es precisamente que al ser un ejército de campesinos tienen el respaldo popular de las comunidades, ¿verdad? De Morelos sobre todo, de Guerrero, de esa zona, o sea, es el mismo pueblo el que lo respalda, ¿verdad? Entonces, eso les va a ayudar porque, o sea, es muy difícil vencer a un grupo de guerreros que es respaldado por su propio pueblo, ¿verdad? Que tiene bases sociales sólidas, ¿no? Tendrías que acabar con esos pueblos o comunidades, o sea, para derrotar a ese tipo de guerrilleros o de lucha, ¿verdad? O sea, cometer un genocidio, matanzas muy grandes. Y está muy difícil hacer eso. Entonces, su fortaleza y su debilidad. Pero también vamos a ver que el ejército zapatista no se mueve precisamente porque son campesinos y lo vamos a ver en toda la Revolución Mexicana, que el ejército del sur, el ejército de Zapata, pelea sobre todo en ciertas fechas, cuando no era fecha de cosecha o de siembra, ahí sí van a estar peleando. De hecho, las más importantes batallas o combates de la revolución en el sur siempre sucedieron en los meses de otoño e invierno, precisamente que era cuando no estaban practicando la agricultura, no estaban trabajando, sembrando, cosechando. Pero una vez que ya otra vez era temporada de siembra o de cosecha, las fuerzas de Zapata tenían que regresarse porque son campesinos y necesitan comer, no se pueden mover, no se podían mover de la zona, dependían de la agricultura y se regresaban por eso constantemente otra vez a practicar la agricultura. Entonces, una gran diferencia que no hay que olvidar del ejército de Zapata y que además ya lo hemos mencionado, Zapata es el líder de revolucionario que hacía más reclamo social. Por eso explica precisamente la naturaleza de su ejército, pero también de sus demandas, que son agrarias. A él no le importa mucho que haya un presidente u otro, no le importa quién se siente en la silla presidencial. Lo que le importa, de hecho, ni siquiera vamos a ver que la revolución zapatista no es tanto, no quiere un cambio a nivel nacional, sino más una solución a las demandas locales de los campesinos de Morelos, sobre todo. Es una lucha más que contra el gobierno federal, contra el gobernador de Morelos y los grandes hacendados que tenían las haciendas de cañas de azúcar, sobre todo en esta zona. Ya vimos que la caña de azúcar era uno de los productos que más se habían exportado, empezado a producir durante el porfiriato, de los pocos porque no había muchos, pero ese es uno de los productos. La parte fea era que pues, muchos campesinos habían sido despojados de sus tierras. Entonces Zapata, más que una lucha en contra del gobierno federal, es una lucha contra el gobierno incluso de Morelos y de todos los hacendados que les habían despojado a los indígenas y campesinos pues sus tierras, ¿no? Es una lucha agrarista. Entonces, bueno, esas son las diferencias sobre todo entre el ejército zapatista y los demás de los cuales hemos estado hablando. Entonces vamos a ver que así están las cosas al principio como en este mapita. Vamos a ver que, sin embargo, para el año siguiente la cosa cambia, ya para diciembre de 1915, los constitucionalistas prácticamente ya dominan el país y vemos aquí que lo que está de región verde era lo único donde resistían ahí, era la zona donde resistía el ejército villista, lo que quedaba de la división del norte de Pancho Villa, porque va a sufrir varias derrotas muy importantes Villa. Le va a ganar Álvaro Obregón, sobre todo en dos batallas claves que son la de Celaya y la de Aguascalientes. Y al final los villistas, fueron reducidos pues a un grupo de guerrilleros, ¿no? En Chihuahua, pero nunca fueron vencidos. Y por otro lado, Zapata también le va a pasar lo mismo. O sea, él está en conflicto peleando, ya dijimos que él tenía que regresar a las tierras a sembrar con su ejército. Ya lo que le importa es eso, ¿no? La parte de la reforma agraria. Y de hecho, durante todo este conflicto, vamos a ver que Emiliano Zapata, que además va a ser elegido como el caudillo del sur, él va a aprovechar
para precisamente empezar ya a repartir. Él no se va a esperar, ¿eh? Él no se va a esperar a que gane durante este conflicto. Él incluso ya desde 1914 proclama el acta de ratificación del Plan de Ayala, en la que se va a confirmar que él es el jefe nacional de la Revolución de Morelos, sobre todo, y se van a ratificar tres cosas, ¿no? Que va a ser, número uno, que los principios del Plan de Ayala fueran plasmados en la Constitución; dos, que el gobierno se apegara a él; y que se llevara que se llevara a cabo en forma inmediata una reforma agraria. O sea, ya Zapata, él tiene el chip en pocas palabras, la consigna de Zapata va a ser la icónica frase de tierra y libertad. Ese es el lema zapatista, no les importa nada más. Pero al final de cuentas, aunque él empezó a repartir los ejidos y devolverles a los campesinos sus tierritas en Morelos, vamos a ver que el ejército zapatista va a ser derrotado también, y para mediados de 1916 ya la mayor parte del estado de Morelos incluso ya había sido tomado por las fuerzas constitucionalistas, y también los zapatistas fueron pues relegados a ahora sí que terminaron siendo también un grupo de guerrilleros que tampoco pudieron ser eliminados militarmente, como los villistas. Ya para 1919 a Zapata después lo van a traicionar también y lo van a terminar matando, ¿verdad? O sea, también es un desenlace bastante triste, que lo va a traicionar por ahí un subordinado del general Pablo González, que lo va a engañar diciéndole que se quiere pasar de su bando, y lo van a terminar pues matando de manera muy cobarde. Así va a ser el desenlace de Zapata, pero bueno, a final de cuentas en esta lucha van a ganar los constitucionalistas, va a ganar Venustiano Carranza y su ejército, y de hecho Estados Unidos se dio cuenta de que ya iba ganando desde 1915. Estados Unidos dice, no, este es el que va a ganar, y va a reconocer a Carranza como el presidente de este gobierno de México. Y para el 20 de septiembre de 1916, ya que pues ya prácticamente el ganador es Carranza, Carranza va a convocar a una pues nueva convención, ¿verdad? Que va a ser una convención, pero una convención constituyente. O sea, es lo que va a convocar a un congreso constituyente, y como su nombre lo indica, el propósito va a ser crear una nueva constitución. Obviamente no va a invitar a ninguno de los antiguos partidarios de Victoriano Huerta, tampoco estaban invitados los que siguieran combatiendo en contra del ejército de Carranza. Se va a formar un congreso donde únicamente van a participar los del bando constitucionalista. Bueno, ahora sí que la parte importante habría que mencionar que una vez que ya se hacen las reuniones del Congreso, pues en las reuniones del Congreso, que inició sus sesiones en diciembre de 1916, van a ver dos tendencias, dos grupitos, por así decirlo. Uno que va a ser el grupito pues dirigido por las ideas de Carranza. Carranza lo que él quería era mantener prácticamente la misma constitución de 1857, pero simplemente añadiéndole o dotando al Poder Ejecutivo pues, de más fuerza, ¿no? En cambio, el otro bloque, la otra tendencia dentro del Congreso Constituyente va a ser un bloque más radical, que se le va a conocer como el bloque jacobino, porque va a querer, no va a conformarse con mantener igual la Constitución de 1857, sino que va a abogar por incluir todas las demandas sociales por las cuales se habían levantado en armas pues muchos de los revolucionarios mexicanos, ¿verdad? Las demandas, sobre todo las campesinas sociales, las campesinas y las obreras, ¿verdad? Que son demandas sociales que estaban ahí latentes desde el inicio, desde que se habían levantado en armas en 1910. Entonces va a terminar ganando el grupito jacobino, que va a ser apoyado por la figura clave de Álvaro Obregón, que es el que le busca dar una dimensión social a esta nueva constitución, que va a terminar siendo la constitución de 1917. Y esta constitución pues va a ser de las súper importante, y va a ser también pues revolucionario, va a traer cambios importantes a nuestro país, porque vamos a ver, por ejemplo, que número uno, esta constitución de 1917 pues va a establecer el artículo tercero, mediante el cual se proclama la libertad de la educación, y se excluye de la enseñanza primaria todo elemento religioso, siguiendo la tendencia liberal que pues venía desde Benito Juárez, como ya lo hemos mencionado. También vamos a ver que se van a ratificar número dos, las leyes de reforma,
Por ejemplo, el artículo 130 establecía que la iglesia seguiría, desde con Benito Juárez, ¿no? Seguiría sin tener personalidad jurídica y por lo tanto no podía tener propiedades. Y en ese sentido, los templos de la Iglesia Católica en México seguían siendo considerados bienes nacionales, ¿no? En ese sentido, sí se le dio continuidad a las reformas o leyes de reforma de Benito Juárez, pero vamos a ver que la Constitución también fue innovadora, sobre todo por sus artículos 27 y 123, que establecían pues garantías sociales, incluso innovadoras en comparación con las constituciones de otros países de aquella época. Porque por un lado, el artículo 27, vamos a ver que estableció que las tierras pertenecen originalmente a la nación. Y la nación, en ese sentido, podría aplicar una reforma agraria. Vamos a ver que se sentaban las bases legales para la repartición de la tierra y la expropiación de las haciendas, que era lo que tanto se había estado criticando desde la época del Porfiriato, y se retomaba el dominio de la nación sobre el subsuelo, cosa que se había mantenido, había sido abolida durante el Porfiriato. Entonces, fue un progreso definitivamente. Esto incluía ya, ahí se ven los ecos de las demandas agrarias de Zapata, por ejemplo, o del plan de San Luis con Madero. Entonces fue algo bastante bueno que incluyeran este artículo, el artículo 27. Y en el caso del dominio de la nación sobre el subsuelo, pues esto va a tener mucha importancia pues para actividades económicas como la minería o la extracción de petróleo, ¿verdad? Y el otro artículo que va a ser muy importante va a ser el artículo 123, que es donde van a encontrar pues respuesta o solución a las demandas obreras que ya habíamos visto que se habían realizado desde inicios del siglo XX con los clubes liberales o el Partido Liberal Nacional, que era lo que tanto exigían, o las huelgas de Cananea y Río Blanco. Entonces, todas esas exigencias encontraron su respuesta o su realización en el artículo 123 porque se establecieron garantías básicas de los trabajadores, importantísimas. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a formar sindicatos y a declarar huelgas, indemnizar a las personas por despido y también garantías individuales como el libre ejercicio de la profesión, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Y finalmente, la Constitución de 1917 va a prohibir la reelección del presidente de la República. O sea, ya se acabó eso que había durado durante todo el porfiriato. Recordemos que Porfirio Díaz había modificado la Constitución de 1857 en 1887 para poderse reelegir, pero eso se va a terminar a partir de entonces. Sin embargo, vamos a ver que la Constitución de 1917 incluyó un artículo transitorio para permitir que se eligiera en la presidencia pues a Carranza, ¿no? Y Carranza va a poder terminar de gobernar en el país pues va a gobernar de 1917 hasta 1920, ¿verdad? Y su enfoque pues va a ser más que nada traer otra vez el orden, pacificar el territorio nacional y volver a dinamizar o activar la economía, ¿verdad? Que había estado pues también sufriendo precisamente por por tantas batallas, por tanta guerra, por tanta matazón. Recordemos, por cierto, que la Revolución Mexicana acabó con la vida de 1 millón de personas. Sin embargo, vamos a ver que aunque Carranza con la Constitución de 1917 había prometido incluir estas reformas agrarias, escuchar las demandas sociales de los campesinos, indígenas y de los obreros, pues recordemos que Carranza era alguien que venía de una familia pues adinerada y vamos a ver que pronto se hicieron notar las inclinaciones conservadoras de Carranza, sobre todo porque no va a terminar cumpliendo las demandas de los campesinos y obreros. Porque vamos a ver que Carranza se identificaba pues más con los latifundistas, precisamente porque él venía de una familia de recursos y de hecho incluso se va a negar a realizar expropiaciones de los grandes hacendados, como lo había indicado la Constitución que debía de hacerse, e incluso va a tomar medidas para restaurar la gran propiedad, ¿no? Y además las pocas tierras que sí les devolvió a los campesinos, o sea, estaba muy chafo porque se las daba, pero eran tierras infértiles. Se calcula que entre 1915 y 1920, quizá unos 44,000 campesinos recibieron tierritas
o sea, en promedio de 4 hectáreas por beneficiado, pero pues era en realidad una cantidad bastante limitada. Y vamos a ver pues que muchos entonces van a mostrar su descontento. De hecho, los que recibieron estas parcelas poco fértiles, pues no les quedó otra opción más que verse obligados a seguir trabajando, ¿no? Como peones en las haciendas. Entonces todavía quedó pendiente que se aplicara bien esta reforma agraria y ese capítulo de la historia de México pues va a continuar, va a haber otra lucha más adelante que estaremos analizando en la siguiente unidad, que va a ser esa lucha pendiente por la aplicación de una verdadera reforma agraria que ya quedó estipulada en la Constitución, pero que no se veía reflejada en la realidad del campesino, del indígena, etc. Bueno, pues hasta aquí la dejamos el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente clase de la cuarta unidad. Hasta la próxima. Adiós.